Dios le bendiga, Cristo vive. El día de hoy en el culto de oración vamos a meditar en relación al Salmo de número 92, el cual nos enseña como cristianos lo importante que es orar y perseverar en el Señor, y que Él nos va a hacer crecer en sus caminos como una palmera crecería cerca al agua, cerca al templo del Señor. Es una comparación de lo grande que Dios puede hacer llegar a sus hijos en sus caminos si permanecen fieles a Él. Vamos a dar. Señor Dios, tú eres santo, te amo, gracias por tu amor. La luz es tuya. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y faltas. Ayúdanos a ser esforzados y valientes. Ayúdanos a hacer, Señor, lo que te agrada. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Te pedimos bendiga a tus hijos, a los que te esperan y confían. Te agradezco, Señor, así y lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Leemos el pasaje en el Salmo 92, versos 12 al 15. Dice la palabra del Señor: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y en él no hay injusticia. Amén. Cuando uno busca a Dios y sirve, Dios promete bendiciones toda su vida, aún en la sanidad, dar frutos siempre en sus caminos. Bendición para los siervos, para los hombres que siguen a Dios. Vamos seguidamente a alabar a Dios. Continuamos avanzando en los himnos. Hoy estamos con el himno número 15 y 16. Cristo el Rey de Gloria. Amén. Himno 15. Cristo el Rey de Gloria. Ved al Cristo, Rey de Gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todo temorle. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronadle al Salvador. Exaltadle, sí, exaltadle, ricos triunfos de Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Hombres malos se burlaron, coronando el Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronadle al Salvador. Escuchad las alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, da la gloria a Emanuel. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronadle al Salvador. Amén. Señor, es digno de total gloria y honra, nosotros también debemos tener esa actitud de siervos hacia Él. Amén. 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 Alabamos a Dios. Himno número 16. Aleluya, salvo soy. Amén. Aleluya, salvo soy, con Jesús al cielo voy, cantaré con gozo hoy. Aleluya. El Señor me perdonó todo el mal que hice yo, y mi alma llenó. Aleluya. 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 Cantaremos con ardor alabanzas al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo por su amor. Aleluya. Se enoja Satanás porque no lo quiero más, ni le serviré jamás. Aleluya. Dios conmigo estará, nunca más me dejará, la victoria me dará. Aleluya. Aleluya, aleluya, cantaremos con ardor alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya,
Gloria a Cristo por su amor, aleluya. Ven amigo a la cruz, pues por ti murió Jesús. De este mundo Él es la luz, aleluya. El bendito Salvador, quien por ti sufrió dolor, hoy te llama con amor, aleluya. Aleluya, aleluya. Cantaremos con ardor alabanzas al Señor, aleluya, aleluya. Gloria a Cristo por su amor. Aleluya. Amén. Señor es digno de toda gloria y honra por su gracia, porque nos amó, nos libró y ahora estamos en sus caminos sirviéndole. Amén. Seguidamente vamos a meditar en este pasaje en el Salmo 92. El Salmo lleva por título Alabanza por la bondad de Dios. Dios es bueno. En ese Salmo hay distintas bendiciones, expresiones de David o de salmista. Pero en estos últimos versículos nos estamos centrando, donde dice, el justo florecerá como la palmera. Sabemos que este árbol, ya sea en Perú o en otras partes del mundo, tiene la particularidad de ser muy grande, muy elevado, tal vez el más alto de los árboles dentro de tal vez de lo cercano a nosotros. Por ejemplo, podría ser un árbol de 20 metros, de 30, de 40. No solo eso, sino también su raíz. Lo profundo de su raíz es casi tan al igual que su altura, es decir, no parece, pero esa palmera tiene una raíz, es como un tronco invertido hacia abajo de la misma altura que tiene. Eso solo lo saben cuando uno arranca una palmera o tiene la oportunidad de verla, tal vez en una foto en su interior. Dice, justo florecerá como la palmera. Hay flores, claro, uno tiene en su casa un pequeño ramo, algo pequeño, 10-20 centímetros de altura, florecen como señal bueno, de que ha habido buena tierra, un buen tiempo, que hay cuidado con él. Pero aquí dicen que justo llega más allá, dice que florece como una palmera. Es algo, a veces una palmera se puede decir que no florece porque no tiene lo que es básico, una flor, pero se entiende que la idea es que crece, que se desarrolla, que sus hojas van agrandándose. En ese sentido, un justo florece, dice, al extremo de que su crecimiento llega mucho más allá de lo normal, al punto de compararse con una palmera, en el sentido de que fuera el árbol más grande. También en la altura y en la profundidad de sus bases. Eso nos lleva, como cristianos, a comprender, eh, y también a los que no conocen de Dios, porque muchos hombres dicen que no necesitan de Dios para poder desarrollar su vida espiritual o mejor dicho, su vida material, su vida económica, su vida social en general, su mundo. Dicen, no necesito de Dios porque efectivamente ellos crecen, florecen, sus empresas, sus negocios, sus estudios, lo que hacen avanza. Es cierto, Dios tiene misericordia y a todo el mundo ayuda cuando es su voluntad, cuando es bueno, pero aún así no podría ser igual para un justo. Si el injusto florece, cuanto más el justo deberá llegar. Y si el injusto tiene empresas varias, el justo tendrá miles. Y si el injusto es millonario, el justo será multimillonario. Si el justo o el injusto llega muy lejos en fama, el justo será 1000 veces más. Porque no puede ser igual. Tiene que haber diferencias, si no, tendría razón los hombres al decir, ¿para qué estoy el domingo o el martes orando? Mejor sigo invirtiendo, sigo pensando qué hacer, mejor estudio más cosas. Es importante y es así, se debe hacer. Pero hay que honrar a Dios. Es una señal de que somos sus siervos. Y Él, que es dueño de todas las cosas, nos dará, dice la Biblia, 1000 veces más lo que dejemos por hacer su voluntad. Es decir, el justo florecerá. El injusto tal vez florezca, sí. Dice la Biblia que es como un pasto, algo que crece hoy y luego no está mañana. Pero el justo se queda para siempre. Esto es importante entender para los creyentes que a veces tienen duda o envidia a veces en un extremo de por qué los injustos también prosperan, por qué les va bien. Incluso otros justos pueden sentir que ellos prosperan menos que los injustos. Ahora hay una siguiente comparación, dice, crecerá como cedro en el Líbano, al menos en el contexto bíblico y actualmente tal vez no sea muy conocido, pero se mantiene la idea, es que la región del Líbano, que actualmente es un país al norte de Israel, tenía y aún tiene bosques inmensos
donde prácticamente solo crecía un árbol especial, un cedro. El cedro es un árbol que en cualquier parte del mundo hasta hoy es considerado lo mejor en madera dentro de lo abundante para poder construir muebles, porque nunca se apolillan. Normalmente, es más, solo se recomienda usar cedro y nada menos para hacer un producto de madera, porque cualquier otro material con los años se va a destruir. Los animales van a hacer agujeros y se va a dañar. Pero en la práctica ya hay otros materiales que reemplazan, como plásticos, drywall, o en general melanina, son materiales de plástico o de madera que no son comparables, pero de alguna manera por su cobertura pueden soportar los insectos. No obstante, históricamente y actualmente siempre se recomienda usar cedro. Y el Líbano era el lugar donde había los mejores árboles de cedro, tanto por su altura, por su calidad, por su resistencia, tal vez por su olor, por su forma, y abundaba porque era algo natural. Entonces, crecerá, dice, como un cedro en el Líbano. Un cedro, si quisiera crecer en algún lugar, preferiría el Líbano porque es un ambiente ideal para ello. Los creyentes también se desarrollan y crecen, pero recordemos que el ambiente, el entorno, influencia también qué tanto crecerá. Al tener la bendición de Dios, su gracia, su sabiduría, creceremos mucho más. Y el cedro sería el equivalente al valor. Tal vez una persona haga una actividad, pero el cristiano le irá mejor, irá más allá. Se puede hacer una mejor calidad. Un cristiano tal vez su investigación tendrá una profundidad mayor, el aporte que hará será más lejano, llegará mucho más allá en lo que haga, en su producto, porque Dios le da sabiduría para avanzar. Esto es en cuanto no solamente a la altura, sino también a la calidad de lo que hace. Y así debemos buscar esforzarnos para que Dios también cumpla su propósito en nosotros, sus hijos. Ahora, hay más comparaciones. En el versículo 13, nuevamente el salmista dice, plantados en la casa de Jehová. Esto sí es algo especial, nuevo, pero en la cultura de los hombres ricos y aún en aquellas zonas de Medio Oriente, es muy común que dentro de una casa, o sea, dentro de un recinto, se coloquen árboles. Tal vez esto sea muy costoso, porque si en una casa tú colocas árboles, implicaría sacrificar un terreno, espacio solo para el árbol. Normalmente se deja crecer en el campo, en la parte al frente de la casa, a un costado. En el templo, el templo donde Dios o que Salomón construyó a Dios, había dentro del templo imágenes de palmeras talladas en oro en las paredes. No había exactamente una palmera plantada dentro de la casa de Jehová, pero sí se entiende que habría cerca. Cerca había estas cosas. Plantados en la casa de Jehová. Ah, pero si nos recordamos los famosos jardines colgantes del Imperio Babilónico, ellos sí habían colocado árboles o plantas dentro de una construcción. Habían separado un poco habían colocado tierra y habían prácticamente hecho una innovación que me parece muy extraño que una casa en su interior tenga árboles, se puede decir plantas. Y sí se puede, pero es un costo mayor colocar tierra y crear todo un ecosistema para que ese árbol pueda crecer. Pero aún así, si pudiera ser comparado un creyente con una palmera, Dios dice que nosotros estamos plantados en la casa de Jehová. Esas palmeras que estaban dibujadas dentro del templo, dibujadas, pero simbolizaban creyentes o personas, simbolizaban aquellas palmeras que estuvieran dentro del templo. Nosotros estamos, dice la Biblia, plantados en la casa de Jehová, ya que su palabra es nuestro fundamento y contamos con su protección, porque tal vez alguien quiere destruir ese árbol, ya sea por envidia o ya sea porque quiere su madera, pero no podrá porque estamos plantados dentro de la casa de Jehová y no se puede destruir lo que hay dentro del templo. Y también se compara con la vida espiritual, que el creyente dentro de la obra de Dios también crecerá, llegará a ser como una palmera. Y ahí los testimonios de los siervos de Dios que Dios usó para levantar ministerios y se empleó en otras partes del mundo,
cómo crecieron grandemente, pero no ellos, sino fue la obra de Dios que creció. Y algo semejante dice también, en los atrios de nuestro Dios florecerán. El atrio, podemos decir una parte dentro del templo, todo se entiende que es piedra, no hay espacio para que crezca un árbol. Pero aún así dice, en los atrios florecerán, como dando a entender que no solamente cuenta con la protección de Dios en general, sino también en la parte más profunda, en la parte más interna del templo. Allí también darán sus frutos. No todo ser, no todo árbol puede crecer dentro del templo. En realidad ninguno, porque el piso no lo permite. Pero esto es una comparación aún en la cual los creyentes tienen acceso a poder crecer dentro del templo, como que tuvieran algo especial, a diferencia de los no creyentes que no tienen acceso a la gracia de Dios, a la protección, a la paz de Dios, porque no creen en Él. Allí dice que estaremos nosotros, allí creceremos, floreceremos delante de Dios, delante de su templo. Los creyentes que van constantemente en oración, ellos están ellos están en el atrio de Dios, ellos están en la casa de Jehová cuando oran, cuando buscan su presencia, cuando van al templo, están allí. Y allí Dios los levanta, los fortalece, les hace florecer. Muchas veces Dios contesta las peticiones en el templo, cuando uno ora. Y esas son las peticiones que luego dan fruto en la vida del cristiano. Ese es el testimonio del creyente. Por lo tanto, no hay que desanimarse de orar, de buscar a Dios, de hacer lo que le agrada, no viéndolo como una carga, como un tiempo perdido, sino más bien como algo útil, porque nunca dejamos de comer. ¿Por qué no decimos, en el caso de la comida, eso sí me quita tiempo todos los días? ¿O por qué no decimos lo mismo del dormir, 6, 8 horas diarias de toda la vida? Pero a veces sí pensamos que el tiempo de oración, el tiempo en el culto, eso sí nos quita el tiempo. Más bien, eso es el alimento que comemos de Dios para mantenernos fieles a Él. Versículo 14, añadiendo bendiciones. Dice, aún en la vejez fructificarán. En amplios significados, desde el más directo, que es que normalmente eh, uno da frutos de joven porque tiene más fuerza, tiene mayor capacidad de hacer las cosas, pero dice que el que busca a Dios, el que tiene su bendición, dice que aún anciano seguirá dando fruto, porque la forma como él ha llevado su vida no es a depender de sus fuerzas para poder llegar adelante. Él ha aprendido a depender de Dios. Y siendo anciano, el poder de Dios no disminuye porque es algo externo. Y eso se mantiene. Y aunque uno sea adulto, aunque sea anciano, Dios seguirá haciéndole crecer, dándole bendiciones. Claro que en un extremo, siguiendo teniendo hijos, siguiendo teniendo que la obra de Dios siga creciendo. En otros casos, tal vez que no, que conocieron a Dios de adulto o que aparentemente no dieron fruto de joven, lo darán de anciano. En general es una bendición que no acaba en el momento, sino que queda para toda su vida, hasta el momento que Dios venga por él o vayamos a su presencia. Aún en la vejez darán frutos. Aún en la vejez seguirán dando ejemplos de bendición de Dios, ya sea porque la obra de Dios seguirá creciendo, aunque sean de 80 o 90 años, la obra de Dios seguirá avanzando. O lo que ellos han hecho, sus negocios, sus emprendimientos, sus estudios, seguirán dando frutos, seguirán creciendo. O su familia seguirá creciendo, sus nietos, sus bisnietos seguirán, o él mismo, si es posible, ¿no? Seguirá teniendo hijos a esa edad. Esto es algo para siempre. Esto nuevamente no entiende el mundo que ve solamente el presente. A veces pecan contra Dios haciendo cosas que no le agrada porque dan frutos en el presente. Pero cuando hacemos lo bueno, lo que hacemos permanece y queda. Y un anciano sigue dando resultados. Si dice también, versículo 14, estarán vigorosos y verdes. Comparación con un árbol, que a pesar que es anciano, el árbol sigue estando resistente, su tronco se mantiene tan duro como antes. Sigue estando verde si es que tiene cercanía de aguas. El que sirva a Dios no solamente prospera y se mantiene admirable en su juventud, también en su ancianidad, porque esta bendición de Dios permanece y aumenta y crece y sigue con él. Ejemplos de hombres de 80 o 90 años que sirven al Señor, como los vemos predicando aún con la misma fuerza de antes, con el mismo valor
y que Dios siga añadiendo bendición a sus vidas. Y que si siendo ancianos, aún así pueden seguir siendo imágenes públicas, pueden seguir haciendo lo que antes se encargaban en su vida cristiana. Recién, tal vez a los 90, 95 años ya se retiran. Casos de líderes cristianos conocidos, ¿no? Que recién a esa edad ya dejaron de estar públicamente, ya hacían por las fuerzas que le habían disminuido por una enfermedad, o en general tal vez porque ya se sentían que ya no daban esa imagen, no buena de salud, pero al menos lo hicieron hasta los 90 años, algo que muestra la bendición de Dios y su gracia. Versículo 15 y último dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Ahora todo esto, toda esta bendición de Dios aún de anciano, todo este crecimiento muy grande, ¿para qué es? O cómo el cristiano lo usa, el creyente que ama a Dios, dice para anunciar que Dios es real, que Dios es quien nos bendice, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es justo, es recto, que Dios es justo con sus hijos, que Dios cumple sus promesas, sus mandamientos, para que los demás se den cuenta de que de verdad, pues con Dios las cosas son mejores, que sin Dios lograron mucho, pero el que estuvo con Dios logró 1000 veces lo que él logró, el otro logró. Esto es la justicia de Dios, para que los demás entiendan de que deben buscar a Dios. Un hombre que conoció a Cristo en un tiempo dijo en una de sus canciones, Señor, ayúdanos a descubrir o entender la necesidad para creer en ti. Normalmente cuando un hombre tiene cierta experiencia, solo hace las cosas que necesita, porque dice, no, tengo que ahorrar mi tiempo. Si no necesito, no debo hacerlo, no debo distraerme. Entonces, si no entienden de las cosas espirituales, dirán, no debo ir al templo, no debo orar, porque Dios, o sea, porque no es algo real que dé un resultado. Entonces dice su canción, para entender la necesidad de hacerlo. Es decir, para entender cuáles son los beneficios de servir a Dios. De esa manera, recién servir a Dios. O sea, para entender algunos casos de enfermedades y entender que somos débiles y nos podemos enfermar y todo lo que hacemos se puede perder simplemente por una enfermedad. Porque ya no puedes hacer algo que hacías antes. Ah, ahora recién entiendo, dice, ¿no? Ahora sí, debo servir a Dios porque en cualquier momento me puedo enfermar y morir o dañar un cuerpo de tal manera que mis planes desaparezcan. Efectivamente, esa es una razón por la cual debe servir a Dios. Pero no por qué llegar a ese extremo de verlo así, de entender que es una necesidad para recién hacer lo que Dios nos pide. Pero a veces eso es lo que se busca entender o hacer. Recién ahí las personas buscan a Dios. Dios es justo y es recto. Y dice también en la siguiente parte del versículo, y que en Él no hay injusticia. Y esto es justo el detalle. Muchos creyentes, yo he visto hoy, tal vez sirvieron a Dios, hicieron el ejemplo, pero en su ancianidad tuvieron escasez. Seguramente los vimos pobres. Yo no los vi, pero seguramente no tenían esa economía, ¿no? Como cualquier, tal vez, de los hermanos de su iglesia que no fueron líderes cristianos, sino que trabajaron, tal vez tuvieron mejor economía. Y ellos que sirvieron a Dios, tal vez no tenían más pobreza, más escasez. Se lo veían como que algo no encaja, como que ser espiritual distrae al ser humano y si bien estás bien con Dios, pero económicamente no estás bien. Pero Dios dice que eso no es así, sino que Dios no es injusto, sino que es justo. Y el justo dice más bien bendecirá. Y eso debe verse y se verá para que las personas entiendan cómo es y no se distraigan. Dice David, no he visto a ningún justo mendigar pan ni a su descendencia hacerlo. Y yo tampoco. Pero sé, lamentablemente, que sí he visto creyentes cuyos hijos no son creyentes, que me dicen, no, es que mi padre no es así en la casa es distinto, es como así, en iglesia es espiritual, ama a Dios, predica, pero en la casa habla más palabras, en la casa se comporta de una manera irracional, en otros casos tal vez no trabaja, se duerme, es una persona incapaz tal vez de tener algún tipo de conducta razonable. Y uno no lo cree, porque eso es imposible. Esta persona no parece que sea así, porque en el templo se manifiesta como alguien espiritual y líder. Pero lamentablemente en su casa no es así. Y su hijo es fruto de cómo es este hombre. Y es ahí cuando uno recién entiende y ya no está como confundido de por qué a un hombre cristiano, su hijo, es tan, se puede decir, ¿no?, alejado de Dios. Porque eso
no tenía sentido en un primer momento, pero cuando ya te explica el hijo que ese hombre es distinto en su casa, recién tiene mucho sentido de que por qué su hijo no es creyente. Me vino raro sería que fuese creyente. Entonces no son sorpresas. No es que son casos raros de que los cristianos tienen hijos no creyentes. No es así. En realidad, sus hijos no son creyentes porque ellos lamentablemente en su casa han dado mal testimonio. Años enteros de mal testimonio. Y obviamente eso no lo sabía nadie. Y tampoco uno lo puede sospechar porque en la iglesia ese hombre manifestó una vida cristiana correcta, inclusive ejemplar. Y eso es un fenómeno muy común. No crean que es extraño. Lamentablemente, inclusive los hombres que más sirven a Dios, lamentablemente muchos de ellos, sus hijos no son cristianos. Cantidad de testimonios, ¿no? El famoso pastor Billy Graham de Estados Unidos, cuántas veces dijo que su hijo mayor, bueno, ¿no? Su único hijo se puede decir varón, vivió apartado de Dios prácticamente desde sus 15 años, tal vez pasó sus tal vez 30, 35 años, es decir, ¿no? Su juventud. Y que él como pastor o como líder cristiano que predicaba, tuvo que dejar su ministerio unos 3 4 años para volver a su casa, conversar con su hijo, pedirle perdón y restablecer esa comunión familiar padre-hijo, para que recién su hijo vuelva a los caminos de Dios. Esto es un fenómeno muy común. Lo que sucede es que como sirven a Dios, y Dios los usa y los levanta, no pueden estar con su familia, porque el ministerio los necesita para predicar todo el tiempo. Por lo tanto, ni están en casa, a veces ni siquiera tienen tiempo de predicar, animar a sus hijos en las cosas cristianas. No es que sea un pecado directamente hacer eso, pero indirectamente sí, porque están abandonando a su familia. Lo hacen por predicar, y de seguro cuando predican Dios los usa. Pero curiosamente, pues, por otro lado, no se ocupan de su casa. Y para ese niño, es él que puede saber de las prédicas que su padre da, ¿no? Porque eso no los oye. Para él, su padre no está. Y como es natural, él se va a sentir solo, no va a tener ejemplos, se va a sentir vacío, por más que su padre sea un hombre cristiano, él va a sentir todo lo contrario. Es que este creyente ha cometido una falta básica, que es que dice que somos pastores de nuestra casa. Pero al menos el Billy Graham razonó, se dio cuenta a tiempo de que su hijo sería que continuaría el ministerio de él en el futuro. Y si ese hombre está en el mundo, su ministerio se va a acabar cuando él fallezca. Y ahí que iba a predicar. Y lo que se pierda es mayor. Y sí que él dijo, bueno, no importa, perderemos 2 o 3 años, renunció a su ministerio en Reino Unido, porque tenía que estar con su casa en su casa. Eso es la actitud, ese fue el sacrificio que hizo para corregir su vida. Según él, tal vez predicando así sin cesar, que sería todo más rápido, pero al final sería todo más rápido para luego desaparecer. Pero en cambio él dijo, no, no importa, voy a perder más, ¿no? Porque ahora tuvo que perder 3 años sin predicar y tal vez que muchas cosas que hizo se terminen, pero al menos a largo plazo, o sea, a futuro, salvó el ministerio. No solamente él, también el famoso pastor evangelista Luis Palau, lo mismo, su hijo también puede continuar su ministerio también, se fue al mundo, inclusive muchos de ellos consumían estupefacientes, es decir, como sus padres tenían dinero, ellos también accedían a esas cosas ilegales y caían en pecado. Es la realidad, ¿no? O sea, y son pecados graves, no son cosas, como se puede decir, sencillas, pequeñas, son pecados que prácticamente un hombre que no tiene nada de temor a Dios comete. Y estos son los pecados que cometen los hijos de estos varones de Dios. O sea, para que vean que sí es grave el asunto. Pero como está ahí la bendición de Dios, algo ahí dentro de esos hijos, de esos pastores, algo de espiritual, también pues, pueden ser restaurados de ese pecado. Así que sí es muy común. Es más, es raro ver a un siervo de Dios que su hijo sea creyente. Es más, yo puedo decir que directamente que yo haya visto a un creyente, líder, pastor, cuyo hijo tenga ese mismo deseo y de servir a Dios, es mínimo. O sea, sí he visto que sean cristianos. Sí, sí he visto que algunos vayan a la iglesia. Pero que así como su Padre Dios también sirvan a Dios, tengan ese mismo sentir, esa misma fuerza y que lo mantengan al punto de que, a menos en su adultez, siguen algo semejante, eso cae mucho y va disminuyendo al punto que a veces no hay. Me acuerdo una vez, y sí lo veo como un ejemplo, estuve en Holanda, en una
pequeña convención de jóvenes de iglesias en Rotterdam. Me alegró porque vi que uno de los hermanos que congregaban en la iglesia tenía dos hijos pequeños. Era un hombre joven, tal vez tendría 30 años, ¿no? Tenía dos hijos de 5 años, parecían gemelos, varones. Pero fue la primera vez que yo vi a dos niños, porque tenían 5 o 4 años, que siendo niños, cuando jugaban, aún jugando, decían textos bíblicos y alababan a Dios. Porque normalmente cuando un niño puede ser creyente, ¿no? Pero cuando juega, cuando se distrae, ahí sí comienza a cantar canciones mundanas. O simplemente pues lo ve como que es una etapa de distracción y como cualquier niño no creyente, pues juega en lo que haga. Pero fue la primera vez que vi que estos niños aún jugando, si es que tuvieran un carrito, una cosita, aún jugando, cantaban alabanzas, alabanzas espirituales que uno canta en la iglesia. Y eran de 4 o 5 años. Y lo hacían con un auténtico gozo, con una auténtica convicción. Y no estaba su papá ahí, estaban solos. Pero esos niños tenían la claridad de que un creyente canta solo alabanzas. No es un niño que lo ves cantando lo que en inicial le enseñan a otros, ¿no? Esas canciones que no son creyentes, no es que sean malas, pero no son tampoco pues, espirituales. Pero estos niños ya de esa edad lo hacían, y lo hacían espontáneamente, no porque alguien les viera. Y eso fue lo especial, porque ellos lo hicieron solos, jugando, o sea, ni siquiera en el templo, jugando en un momento de entre cultos que estaban ahí. Y eso me dio a entender que estos niños sí tenían la claridad de lo que es la vida cristiana, al menos a esa edad, lo cual es raro, ¿no? Normalmente los niños no son a esa edad, a veces son muy más irresponsables, se dejan llevar por los sentimientos. Nada que ver con eso, un niño puede entender lo que debe hacer aún de 5 años, uno de 4 años, y no tiene que ver la edad, y más aún después tendría que entender. Son pocos ejemplos que he visto de hijos que sí siguen el consejo de sus padres. Porque repito, porque los padres tienen que formar a los hijos y ver en sus hijos algo más valioso que la misma obra que ellos pudieran hacer en las cosas de Dios, en general, en el exterior. Ya que, repito, son sus hijos, hermanos, quienes continuarán la obra que ustedes hacen. O ustedes conocen otro que lo va a continuar. Ustedes están formando tipo Elías o un Eliseo. No, no. Porque tampoco hay quien quiera dejarse formar. Entonces, pues sean sus hijos esos discípulos, ya que los tienen todos los días. Es algo ideal. Es más, así es como está hecho en las cosas para que sea así. Por eso es que tu hijo crece contigo, para que tú lo conozcas más, entiendas sus debilidades y fortalezas, y para que tengas mucho tiempo de enseñarle lo que Dios te ha mostrado a ti en tu vida. Para que el niño asimile y como se parece mucho a ti, de alguna manera capte la idea, la visión que Dios te dio y que luego él continúe ese mismo trabajo en la obra de Dios que tú haces. Claro, si uno no tiene un claro plan en los caminos de Dios, tal vez no lo vea así, sino vea como que su hijo debe hacer algo, tal vez, algo distinto. Pero dentro del espiritual es así. Entonces, ahora recién con esa idea, uno va a cuidar a su hijo más. Porque a veces no, mi hijo tiene que entender las cosas de Dios. Que no vas a estar buscando a quién discipular en la calle, a quién discipular en la iglesia, sino que ya tienes un discípulo en tu propia casa y te debe alegrar porque está allí todo el tiempo, o sea que no tienes que estar yendo por él. Y es más, le puedes mandar, porque tú a un creyente no le vas a mandar qué hacer. Tienes que orar a Dios para que lo haga. En cambio, tu hijo no, le puedes ordenar, tienes más ventaja. Y todo eso es algo, es como alguien dice, algunos ven a su hijo como una pérdida, algo que les quita tiempo, porque hay que cuidarlo, limpiarlo, no ayudarlo. Se distraen, dicen, ¿no? Ya no puede ir a la iglesia. En general, en el aspecto económico, social. Es que es una forma de verlo. Es como ver el famoso vaso medio vacío. Pero tú puedes ver exactamente la misma situación como algo positivo. Y vas a decir, mira, acá tengo a alguien, un niño, a quien yo puedo discipular. Es más, que confía tanto en mí que vive en mi casa. Y que le puedo mandar, le puedo ordenar. O sea, tienes que verlo de ese lado, el aspecto positivo. Alguien a quien yo puedo formar desde niño para que sus convicciones sean más claras y más fuertes. Alguien que me pueda ayudar a mí, como si fuera un hijo, porque lo es. Y ahí ya cambia el asunto. Entonces ahí ya crear un hijo ya se ve distinto, ¿no? Y ahí sí te das cuenta y ahí sí quieres tener hijos. Es la misma situación, y esto es un principio de la vida real. Toda situación, en gracia de Dios, toda situación negativa puede ser convertida en una positiva, siempre.
y lamentablemente viceversa. Una situación negativa siempre puede convertirse en una positiva, solo está en cuestión de cambiar la perspectiva de lo que ves. Por ejemplo, ¿qué es mejor, un vaso casi vacío o casi lleno? Depende de qué quieres. Si quieres tomar agua, si quieres que alguien que invitar a alguien algo de beber, pues que tengas un vaso con agua es excelente, ¿no? Qué bueno que tenga un vaso con agua, porque le puedo dar, si tuviera vacío sería desgracia prácticamente. Pero ¿qué tal si tuvieras lo contrario, un vaso vacío? ¿Cómo cambia la perspectiva? Pues el principio es deseando lo contrario. ¿Por qué desearías un vaso vacío en una reunión? Ya no lleno con agua, porque es lo normal, o con un líquido. Bueno, no sé, pues piénsalo. Bueno, desearía que esté vacío para hacer un experimento volteando el vaso, ya que si está con agua y lo volteo, el agua se va a derramar. Entonces, quisiera que esté vacío. Si quisiera tomar ese vaso y mostrarlo públicamente, tal vez para hacer algún tipo de enseñanza, ¿no? Estando vacío. Entonces, ¿te imaginas algún tipo de mímica, algún tipo de enseñanza volteando un vaso? Y así ese vaso vacío más bien te convino, porque si hubiera estado con agua, no podías haber hecho eso públicamente. Y las personas se van a admirar porque ven en ti cómo usaste algo supuestamente negativo, que de repente estabas predicando y tu vaso estaba vacío de agua, a ver lo positivo, porque si hubiera estado con agua, de repente no hubieras podido cogerlo, voltearlo y decir cosas como que, bueno, ahí ya tienes que ver cómo aplicas eso, ¿no? Un vaso cuando lo volteas puedes decir que es como una pequeña tapa, que lo vas a colocar. Por ejemplo, hay un experimento cuando le prendes una vela y dices así, ¿no? La vela tiene, si ven, hay una llama de fuego que depende del oxígeno. Dice, no se ve, pero no lo crean, esta llama está consumiendo oxígeno. Y si quitamos el oxígeno se va a apagar. No lo creemos, dicen ya. Tapas con un vaso volteado la vela y en unos segundos se apaga. ¿Por qué? Porque el oxígeno que había dentro del vaso duró un segundo y ya se acabó. Y así se prueba que el fuego que está en la vela está consumiendo, aunque no parezca, ¿no? Está consumiendo el oxígeno del aire para poder arder. Entonces es un ejemplo. Y eso es algo que muestra cómo lo negativo siempre puede verse positivo. Y viceversa. Podrías ver negativo que tenga agua cuando tú querías que esté vacío. Pero viceversa, ¿cómo cambias eso? Entonces, ya, yo quería hacer el experimento, pero el vaso está con agua. Entonces debo desear un vaso con agua. Entonces, ¿qué haces? A ver, ¿por qué quisiera un vaso con agua? Te pones a pensar y dices, bueno, porque lo puedo tomar, o porque puedo dar otro ejemplo, ¿no? Distinto, ¿no? Podemos decir, los creyentes somos como esta agua cristalina, o Dios nos ve como esta agua cristalina que puede ver en su interior, y Dios quiere que seamos puros de esa manera. Entonces al final, da igual si está vacío, da igual si está lleno. Es más, si está a mitad, a medio lleno, ¿qué harías? Dirías, ¿cuántos ven aquí el vaso medio lleno y cuántos ven el vaso medio vacío? Entonces, no importa lo que te den, siempre puedes hacerlo ideal. ¿Cómo se hace? Deseándolo. Tienes que pensar, ¿por qué yo quisiera que eso pase? ¿Cuándo quisiera que eso pase? Y ahí es donde te vas a dar cuenta, en esta situación. Y ahora cambia tu idea a esa, y esa dificultad se va a volver una ventaja. Muchas veces yo he usado ese principio para modificar todas mis grandes desventajas. Más bien, lo bueno es que no solamente lo modificas, lo vuelves grandes ventajas. Y así, pues, no hay que, no quisiera también que haya excusas, ¿no? Que los clientes digan esto, lo otro, que yo repito. Cual fuera la desgracia, cual fuera el problema, lo que sea que tengas, pregúntate, ¿por qué quisieras tener eso? Es raro, ¿no? ¿Por qué quisiera yo que esto tenga, que tener esto? Cuando yo quisiera, y respóndete y busca eso, para que tu dificultad se vuelva una ventaja muy importante en la vida. De esa manera ya no tendrás impedimentos, o ya no te sentirás tan, como si en desventaja en lo que hagas. Eso es un pequeño consejo que doy y lamento pues, por las personas que primera vez que lo escuchan, porque seguramente toda su vida han sufrido tantas cosas, ¿no? Por situaciones semejantes, porque nunca pensaron que eso se podía hacer con una desventaja. Yo esto lo llevo aplicando tal vez unos 5 años, tal vez, ¿no? Que he llevado aplicando este concepto. Realmente eso ya yo lo apliqué porque ya llevas a un extremo en el cual no encuentras solución a los problemas y tienes que hacer cosas como estas.
Para los que siempre solucionan sus problemas, tal vez no necesitan aplicar ese principio, pero se puede aplicar de todas maneras. Recordemos Salmo 22, le dice, versículos 12 al 15, sobre el creyente que florecerá como una palmera, que crecerá como un cedro en el Líbano, que estaremos, dice, plantados en la casa de Dios, en los atrios, que en nuestra vejez fructificaremos, que estaremos vigorosos y verdes. ¿Para qué? Dice, para anunciar que Dios es justo y que no tiene nada de injusticia en él, para que las personas entiendan que con Dios es mejor, porque muchos de ellos piensan que sin él les va bien. Para que aún los más ricos entiendan que a pesar de que son muy ricos, aparentemente sin Dios, con Dios hubieran sido mucho más ricos. Este es el mensaje del hermoso texto y oremos esta semana para que, como decidimos sentir, para que Dios nos use, nos ayude para poder dar frutos, para poder echar esas raíces en el atrio del Señor, para florecer y dar frutos que glorifiquen al nombre de Dios. Esa es nuestra petición y así queremos también hacer ahora. Entonces vamos a orar, el Señor le bendiga, amado hermano, le guarde, ayude a usted también en lo que hace, en lo que sirve al Señor. Y así también yo también oro ahora por esta semana en mi servicio de oración. Y usted también seguro así, espero pueda ver las cosas distinto y esforzarse, ¿no? Aunque sea adulto, cambiar de perspectiva. Sé que un hombre adulto, como en realidad también joven, ¿no? Porque tampoco no crea que un joven fácilmente cambia de perspectiva, ¿no? Normalmente esto pasa cuando sucede una desgracia que recién les pone a meditar a las personas. Siempre se puede cambiar. Y yo he cambiado muchas veces en muchos aspectos para mejorar. Y usted también esfuércese porque usted también tendrá los resultados positivos de lo que haga. Dios les bendiga, amados hermanos. Cristo vive, gloria al Señor. Amén.